Amigo, querido amigo, amigo mío, el faro de mi alma, en cada suspiro, en cada mirada, como si el tiempo fuera producto de mi inconsciencia, la vida sigue. ¿Y tú? Sigues impreso en mi existencia, tu recuerdo me atrapa. Corriendo por los senderos del desconocimiento, descubriendo los secretos del espíritu. Persona que vive en nuestros corazones, mi querido amigo. Es difícil hablar de alguien que para mí ha sido, bueno, pues mi mejor amigo, mi hermano, ¿no? Porque desde que éramos niños, desde que íbamos a parvulitos, que se llamaba el preescolar, por aquel entonces, hasta que falleció, pues nuestra amistad fue creciendo no solo a nivel humano, sino a nivel profesional. Nuestra pasión era el teatro y entonces cada vez que nos juntábamos a mí se me pasaban las horas y esto que descubres que es para mí la piedra de toque, como el termómetro perfecto para saber qué grado, qué nivel de amistad tienes con alguien, ¿no? Se me pasaba el tiempo volando y cuando estaba con Ricardo estaba verdaderamente a gusto, aunque fuera hablando de nada, simplemente estar era algo que me producía un placer infinito, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos niños, pues esto que iba a hacer los deberes a su casa, ni siquiera a su casa, los hacíamos en la escalera de su casa, ¿no? La casa de Ricardo era muy chiquitita, eran muchos hermanos, también vivía su abuela, entonces recuerdo que hacíamos los deberes ahí en la escalera, ¿no? Era pequeñito, con gafas, y sí, tímido y de los que se camufla en la masa, así lo recuerdo. Yo también me sentía dentro de ese gremio. No era ni el líder ni nada por el estilo. Tanto Ricardo como yo pues, somos niños de barrio, de un barrio de Pajarillos en concreto, que por aquel entonces Pajarillos era un barrio en construcción. La primera vez que nos subimos a un escenario, que yo creo que fue ahí a la misma vez, pues podríamos tener, no sé, 10 años, 11 años, que había una cosa que en el centro juvenil, en el Bosco, en ese teatro que había, en ese centro juvenil que había en nuestro barrio, que era un páramo en todos los sentidos, físico y cultural y social, pues aparecieron esos salesianos que hicieron un centro juvenil donde hacían diferentes actividades y entre ellas estaba teatro. Ahí fue donde conocí a Ricardo de otra manera, ¿no? Hacíamos, bueno, pues todas las locuras que se le ocurrían a Siro, ¿no? Que lo primero así gordo fue una cosa que se llama un espectáculo que se llamaba El Mundo de las Tablas. Era un espectáculo bastante insólito, ¿no? Donde se mezclaban toda esta serie de disciplinas y era un grupo de teatro que iba a ensayar, ese era el hilo conductor. Y el grupo de teatro éramos nosotros y luego pues en ese ensayo, supuestamente, la ficción era un día de ensayo, ¿no? Y ahí, yo no sé con cuántos años, pero probablemente con 16 años, 15, 16 años, Siro empezó en esos campamentos porque era todo en torno al teatro, la danza,
empezó a hablarnos de diferentes autores que hasta esa fecha no teníamos conciencia, ¿no?, de que existieran. Pues empezamos a oír de hablar de Stanislavski, a leer cosas de Stanislavski, de Meyerhold, de Grotowski. Nos despertó todo ese hambre por leer y por conocer a esos autores. De todas las maneras sabíamos que queríamos continuar estudiando y hicimos algunos pequeños seminarios, cursos de interpretación que se hacían en la ciudad. Recuerdo uno que lo hacía el Teatro Corsario, etcétera, etcétera. Y ahí sabíamos que el paso siguiente era entrar en la escuela, que fue lo que hicimos. Nos preparamos durante un verano las pruebas para luego presentarnos a las pruebas de acceso a la Escuela de Arte Dramático. Lo hicimos, nos cogieron en el mismo grupo y ahí estuvimos tres años, que fue, yo creo que una época dorada de conocimiento del teatro y de experimentación. Y luego, cuando ya acabamos la escuela, a nivel profesional, yo creo que Ricardo no lo tuvo nada fácil, no fue una carrera fácil, la suya fue de estas carreras que se sacan con esfuerzo y con mucho trabajo. Pocas cosas le regalaron, ¿no? A medida que fue avanzando en su aprendizaje en el teatro, en su incursión en el teatro y viviendo todo eso, eso se fue consolidando mucho más, ¿no? Sí. Creo que no tenía ningún secreto a nivel personal y a todos los niveles que no compartiera con él. Era mi cómplice, yo creo que éramos en ese sentido, y yo creo que era su cómplice también. Y no sé, para mí era una de las personas más valiosas de mi vida. ¿Dónde estás? Único en esencia, honesto en presencia. Tu amor en el aire y en el viento y en el cielo, con sigilo, encerrado en la alegría de mi memoria. No hay muerte en el recuerdo, no hay caos en la armonía. Donde tú estás debe reinar la más brillante de todas las luces. Me prohíbo la melancolía, donde la vida continúa siendo... Ese lugar tranquilo. Gracias por la estela. Un tipo inquieto, ¿no? Siempre en búsqueda, como una especie de pasajero en tránsito. Ricardo tenía ese talento artístico del que hablamos, pero a la vez ligado a un talento personal, humano, que hacía que lo convertía en una persona excepcional, ¿no? Una persona verdaderamente bella por dentro, con muchos valores. Habrá 1000 tempestades, me inundaré, perderé el norte y mi barco se resquebraja.